El reino de los cielos es semejante a una red que se lanza al mar y recoge muchos peces, y cuando está llena, la llevan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los peces buenos y devuelven al mar los malos. Así sucederá al final del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido esto? Y si les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas antiguas. Cuando Jesús terminó de decir parábolas, salió de aquella región. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 47 al 53. Cada persona debe elegir su propio destino. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 31 de julio, año 2025. Nuestro santo para hoy es el fundador de la Compañía de Jesús. Es de las grandes organizaciones que tiene la Iglesia Católica, de cantidad de sacerdotes santos que ha dado esta comunidad, conocida como los padres jesuitas de la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola es el gran fundador de la Compañía de Jesús, una orden religiosa que desempeñó un papel increíble en la Iglesia Católica en la Reforma y la Contrarreforma de los siglos XVI y XVII. San Ignacio fundó esa compañía, conocido como los padres jesuitas, al servicio de la Iglesia, de la educación y de la cultura. A San Ignacio se le considera el patrono de los ejercicios espirituales. Es un excelente santo, maestro del discernimiento del espíritu, excelente para la práctica de la tradición cristiana, que consiste en silenciar el exterior, el ruido del mundo, para ingresar en el interior del alma, decía el santo. También tenemos a nuestro santo de Loyola, que nace en Azpeitia, un país vasco en España, en el año 1491, y su conversión se produce cuando leyó la vida de Cristo de un cartujo Ludolfo de Sajonia, y también se leyó Flos Sanctorum, que es la recopilación de la vida de todos los santos, escrita por un dominico llamado Jacobo de Vorágine. San Ignacio se cuestionaba por qué no puedo hacer lo mismo que San Francisco o que Santo Domingo, y colocó un lema maravilloso, y ese lema maravilloso es Ad Majorem Dei Gloriam. Ese es el lema, para la mayor gloria de Dios. El lema con el mejor se identifica el fundador de los jesuitas, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. San Ignacio de Loyola. Cada persona debe elegir su propio destino. Cada persona debe manejar su propia libertad. El reino de los cielos se parece a eso, a una red que lanzan y viene toda clase de peces
y es Dios quien eligen quiénes sirven y quiénes no sirven, y los que quieran alcanzar el reino de Dios, entonces tendrán que saber usar muy bien de su propia libertad. Vamos con las frases hoy, las máximas sobre saber usar la propia libertad. Elegir el camino más correcto para llegar a Dios. La primera es del padre de la filosofía occidental, que es Aristóteles, y la frase es: el que ha superado sus miedos será verdaderamente una persona libre si logra superar los miedos. La religión no se vive por miedo. La religión no se vive creyendo que ya me gané el reino de Dios y uno mismo creer que ya lo hizo. No, será verdaderamente libre cuando supere sus propios miedos. La segunda frase de Voltaire: el hombre es libre en el momento en que quiera hacerlo. Será el uso de su propia libertad. Nuestra tercera frase de San Juan Pablo II: la libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener derecho a hacer lo que debemos hacer. Muy buena esa frase de San Juan Pablo II. Tener el derecho a hacer lo que debemos hacer. La última máxima: la responsabilidad es el precio de la libertad. Cuando una persona no cree, no acepta, no quiere adaptarse al reino de Dios, ella misma se excluye, porque cada persona tiene que decidir libre y voluntariamente seguir los caminos de Dios, seguir las cláusulas de la justicia, la cláusula del amor, de la caridad, decir la verdad, hacer siempre el bien. Esas son las cláusulas que enseña Dios. Ahora, Dios no obliga a nadie, cada persona libre y voluntariamente elige. Entonces el reino de Dios siempre tendrá como una puerta abierta a todos los que quieran vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Y cada cual se cierra la puerta porque no acepta la propuesta de Dios, o se deja llevar por las tentaciones, o abandona la vida espiritual, o tiene demasiados apegos a las cosas de este mundo y no le llama la atención los asuntos de Dios. Los creyentes aprendemos a juzgar, a elegir y a construir todo de acuerdo al criterio que Dios le propone a la humanidad. Por ejemplo, Moisés fue un personaje definitivo en la liberación del pueblo de Israel. Fue clave para que el pueblo encontrara la tierra prometida, la paz, la tranquilidad, la libertad. La clave estuvo en que Moisés fue muy obediente y cumplió las órdenes del Creador. Ahí está la libertad de cada persona. Dios le ofrece, Dios le dice, Dios le propone, y Moisés fue muy obediente y llevó el pueblo donde Dios le indicó. El patriarca le construyó la morada a su Señor y lo hizo de acuerdo a la voluntad de Dios, y fue colocando cada una de las partes, la base y la columna, para decir: aquí encuentran su propia liberación. Capítulo 40 del libro del Éxodo. Una persona se excluye del proyecto de Dios, o sea, usa su propia libertad, porque si no, no sería libertad. La libertad es un don. La libertad es una gracia en cada persona. La pierde cuando la persona decide hacerlo. No es que se la quiten ni que se la impongan, es porque la persona lo hace. Una persona se excluye ella misma, elige lo contrario a lo que le ofrece Dios. La Escritura dice: los ángeles separarán los justos de entre los malos. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 47. También hay una parábola en la Biblia que se llama la parábola de la red. Y esa parábola permite pensar en el tema del juicio final. ¿Cómo será el juicio final? ¿Quién define el juicio final? La muerte.
La muerte define el fin de la vida terrenal y comienza la vida eterna. Entonces la Biblia habla de un juicio final que solamente lo sabe Dios. Los criterios los tiene Dios y el único que tiene la última palabra se llama Dios. Entonces así que no debería existir ningún ser humano que le esté diciendo a otro que usted se va a condenar o usted va a terminar en el infierno. ¿Con qué autoridad moral una persona le dice a otra eso? Si ni siquiera Dios lo ha dicho. La Biblia habla del juicio final. Y de acuerdo de un libro que se llama Las Actas de los Apóstoles en la Biblia, la resurrección de los muertos incluye justos y pecadores. Capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Juan nos recuerda que cada persona tendrá su destino de acuerdo a lo que haya elegido en esta vida, para bien o para mal. Evangelio de Juan capítulo 5, verso 28. Y el Evangelio de Mateo dice que Jesucristo es el único autorizado para decidir quién llegará a la vida eterna o quién no llegará. Solamente Jesucristo es el único autorizado. Capítulo 25 de San Mateo, verso 31. Fijémonos cómo es de importante esto de saber manejar la libertad, vivir en la libertad y sostener muy bien la libertad. Es decir, cuidarla mucho porque se puede perder muy fácilmente cuando la persona se desorienta y se deja llevar por los caprichos de este mundo. Cada persona elige su propio destino. La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos hacer. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.